el ELN, alias Antonio García, dijo a CNN que el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha cumplido con lo pactado en las negociaciones de paz. El guerrillero envió varias respuestas a un cuestionario donde se deslinda de los hechos violentos de la región de Catatumbo, que hemos reportado muy recientemente, incluso con el alcalde. Conectamos con Fernando Ramos desde Bogotá. ¿Cómo entender esta respuesta de García, Fernando, siendo que hasta el ELN ha sido señalado como actor fundamental en lo que ocurre en Catatumbo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Pues así es, debido a esta crisis humanitaria que deja ya más de 50.000 desplazados, cerca de 80 muertos, ya han podido recuperar 52 cuerpos de la zona del Catatumbo y también miles de familias confinadas, pues decidimos preguntarle a Antonio García, jefe del ELN, quien le preguntamos sobre la responsabilidad de este grupo armado ilegal en esta situación. Ellos dicen que todo empezó el pasado 17 de enero, cuando fue asesinado el dueño de una funeraria en Tibú junto con su esposa y su niño de 6 meses de edad. Uno de 10 resultó herido y logró salvarse. Y que desde allí se desencadenó todo este enfrentamiento con las disidencias de las FARC, pero niegan estar detrás de la matanza a la población civil. Lo que sí es claro en esta entrevista exclusiva de Antonio García a CNN es inculpar al gobierno por la suspensión de los diálogos y el momento tan difícil en que se encuentra. García dijo, y abro comillas, el lío con este gobierno es que además de incumplir, no se dispone a evaluar esos incumplimientos y por lo tanto se niega a rectificar. Más adelante le preguntamos también sobre si se iban a sentar o no nuevamente a la mesa de negociaciones, sobre qué posibilidades había de salvar este proceso y dijo que ellos nunca se han negado, pero que lo ve muy complicado. Además, porque el presidente Gustavo Petro ha dicho que el ELN ha cometido en el Catatumbo crímenes de guerra y ha dicho también que ese grupo guerrillero es ahora un grupo narcotraficante, lo que fue rechazado por García, quien sobre la paz total del presidente Petro dijo, y abro comillas, la paz total es una política disfrazada para darle cierto estatus político a bandas de delincuentes y paramilitares. Hablamos de varios temas con García en esta entrevista que va a ser publicada en breve en nuestras plataformas digitales, donde podrán verla completa nuestros televidentes y usuarios. También habló de las recientes deportaciones de colombianos desde Estados Unidos y la negativa de Petro de recibirlos, según dice, por cuestiones de dignidad, esposados y con cadenas. Dice García, refiriéndose a esta situación, una cosa son los países fuertes como China y Rusia y otra es el gobierno de Colombia, donde ya vimos lo que sucedió hace unos días. Al final se tiene que aceptar todo lo que dice el norte. De todas formas, la repatriación de los migrantes se dio, sea en barco o en avión. Las palabras poco valen cuando hay al final sumisión. Muy fuertes críticas de García al gobierno del presidente Petro, con el que se pensó a poder llegar el ELN después de más de 30 años de intentos de diálogos a un acuerdo de paz, pero esto parece cada vez más distante. Esto nos dijo el senador del partido de gobierno Pacto Histórico y miembro de la comisión del gobierno que negocia con el ELN sobre los señalamientos de Antonio García al decir que el gobierno tiene la culpa de este rompimiento de los diálogos de paz. Veamos. El mayor incumplimiento en materia de los diálogos que hemos tenido con el ELN es esta acción que estamos viendo en Catatumbo, una agresión totalmente despiadada contra la población que ha generado decenas de miles de personas desplazadas, asesinato de personas que firmaron el acuerdo de paz de 2016 y que están en situación de reincorporación, líderes sociales, así que no es el momento de entrar en regateos. Frente a esta entrevista y a lo que plantea el ELN, el gobierno se ha pronunciado también a través del ministro del Interior y ha dicho que el ELN ha sepultado todos sus ideales políticos y que hay que combatirlo con todas las fuerzas del Estado. Veamos. Hay gente, hay campesinos, hay líderes sociales que quedaron sepultados en el Catatumbo después de esta masacre en la que incurrió el Ejército de Liberación Nacional. Pero hay que decirlo con toda claridad también,
Así como quedaron sepultados esos campesinos, en el Catatumbo, también en el Catatumbo quedó sepultado políticamente el Ejército de Liberación Nacional. Y aquí tenemos que entender como sociedad que tenemos que prepararnos para enfrentarlos con toda la capacidad institucional, no solamente de nuestras fuerzas militares y de policía, sino la capacidad de presencia institucional, y con esto termino como comencé, que si no transformamos esos territorios de una vez por todas, que no hemos sido capaces de hacerlo en las últimas 3 o 4 décadas, gobierno tras gobierno, no vamos a dejar de lamentar las muertes que hoy estamos lamentando. Mario, así las cosas tras esta entrevista, que seguramente dará mucho de qué hablar, pues cada vez se ven más alejadas las posiciones entre el gobierno y el ELN, y los diálogos de paz parecen en su punto más crítico, Mario.